Hola, muy buenas noches. Wilmer, ¿cómo estás? ¿Cómo te Buenas encuentras? noches, profe. Bien, señora. Bueno, me alegra mucho. Bueno, todavía no son las 8:30, vamos a esperar los 2 minuticos y de pronto unos 3 minuticos de más para que los compañeros se vayan ingresando a la sesión. Tú me puedes ayudar, por favor, a invitarlos, a motivarlos de que estamos aquí en la sala para que iniciemos nuestra sesión del día 18 de agosto del Listo, profe. 2026. Vale, Cla- gracias. claro que sí. Ok. Listo, bueno, buenas noches para todos, para Hugo, para Edwin, para Andrés, Ronald, María Alejandra. ¿Cómo se Buenas encuentran? noches, profe. ¿Cómo han estado, chicos y chicas? Espero que bien. Listo, ok, entonces vamos, ya estamos grabando. La sesión de hoy, 18 de agosto del 2026, trata acerca de la actividad que tiene que ver con, me confirman por favor si están viendo mi pantalla, la evidencia GA4 220 501 095.
es la actividad de aprendizaje 4 y la evidencia 3 que tiene que ver con las listas de chequeo para validación de documentación de diseño, porque nosotros ya hicimos una primera que se llamaba diseño de instrumentos de verificación de artefactos. Esta fue la primera, ¿cierto? ¿Cierto? Hicimos un taller sobre validación de documentos también. ¿O estoy equivocada? Sí, señora. ¿Cómo vamos? Este taller sobre validación de documentos ya lo hicimos, ¿cierto? Entonces vamos por cuál. A ver, muchachos. Mira, hicimos este taller sobre validación de documentos. Hicimos, es un resultado de aprendizaje que tiene que ver con todo lo que los entregables de la fase de diseño de software, de acuerdo con lo que establece el informe de análisis. Este resultado tiene 4 evidencias que todas están unidas unas con la otra. Entonces, en el día de hoy voy a explicarles el diseño de instrumentos para verificación de artefactos. Entonces, nosotros ya vimos nuestra primera parte frente a lo que se sugiere eh, como documento de estudio, ¿cierto? En el componente formativo, validación de documentos. Entonces, lo que nos compete en el día de hoy es explicar de qué manera pues, vamos a hacer esta segunda actividad que se llama diseño de instrumentos para verificación de artefactos. Entonces, nos vamos a ir a la guía y nos vamos a ir al informe, al diseño, perdón, al diseño de instrumentos. Me perdió. Diseño de instrumentos para verificación de los artefactos. Ya en este momento ustedes saben una cantidad de conceptos y ya saben qué son artefactos. Y entonces a partir de la IEEE 2004, que son los estándares de calidad que nosotros como desarrolladores debemos tener en cuenta para toda clase de software que nosotros estemos desarrollando, ¿cierto? Esas pruebas, esos documentos para verificación de artefactos tienen que ver con esas pruebas de software, que como la misma palabrita lo dice, estas pruebas tienen que ver con la verificación de cómo se está comportando frente al funcionamiento del programa que nosotros estamos desarrollando a través de una cantidad de cositas que nosotros debemos desarrollar que se llaman casos de prueba. Estos son importantísimos en el momento, definirlos ahora, porque en el momento en que estemos haciendo nuestra ejecución del programa, pues tenemos que tener en cuenta todos estos análisis y planeación para que vayamos coordinando todo lo que nosotros tenemos que entregarle al cliente frente a los criterios de aceptación, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿sí? qué pena. Estaba levantando la mano, ¿Sí? pero creo que no lo lograste ver. Es que la pantalla se ve como pixelada, como borroso, entonces no logramos leer bien la información. Pues desde mi computador lo veo así. Ah, Igualmente, allí, bueno, de todas maneras, lo que estoy leyendo es la guía, ¿no? Y les estoy dando pues una explicación. Ustedes pueden ver Dale. la guía y la guía, estoy en el punto de la evidencia, diseño de instrumentos para verificación de artefactos. Sí, no sé por qué, yo creo que es la conexión que está muy lenta, entonces esto no permite que se vea nítida la imagen. Espero que en algún momento mejore. Pero bueno, entonces vayan conmigo, por favor, abran la guía y se pueden ir ubicando en la evidencia diseño de instrumentos para la verificación de artefactos. Entonces yo les estoy explicando un poco. Allí de todas maneras, acuérdense que allí queda la transcripción de todo lo que yo voy hablando y finalmente yo les comparto el resumen para que ustedes se den cuenta de cómo vamos a ir desarrollando pues las actividades como tal. Vean, necesito por favor que me digan si va mejorando
en el transcurso del tiempo esa imagen. Allí mejoró, No, profe, negativo, no. sigue igual de pixelado. Cuando usted lo amplía, obviamente se ve un poco mejor. Bueno, voy a dejarla así ampliadita un poquito, a ver si se, a ver si. Bueno, como les digo, estoy leyendo este primer párrafo y dándoles un poquito de contexto, pues para que se den cuenta de qué es lo que se trata en nuestra actividad, ¿cierto? Entonces, todos estos casos de prueba que nosotros debemos realizar y tenerlos en cuenta para, para enfocarnos y para conocer el alcance, sobre todo el comportamiento de lo que nosotros pues debemos entregar, ¿cierto? Y cuáles son los criterios de aceptación, que va muy de la mano de los requerimientos. Entonces, todo lo que nosotros encontramos en los requerimientos, punto a punto, debemos hacerlo, hacerle una prueba para si definitivamente eso es lo que yo estoy eh, esperando que pase, pasa, ¿cierto? O sea, el comportamiento esperado. Es por eso que esa verificación del software, que es lo que estamos haciendo en este momento con todas estas 4 actividades, pues es un componente primordial para que ustedes puedan desarrollar su proyecto con efectividad, ¿cierto? Entonces, el objetivo principal es asegurarnos que esa solución que nosotros estamos proponiéndole a ese cliente, ¿cierto? Sí efectivamente cumple con todos esos requisitos que para nosotros se llaman requerimientos y con todos esos objetivos planeados para que el cliente quede satisfecho, feliz con nuestro producto entregado. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a presentar este documento, que es la actividad? Pues con todas las indicaciones que ya conocemos, la portada, la introducción, las conclusiones. Diseñar los instrumentos de verificación, que esto lo vamos a ver en el material explicativo, yo se los voy a mostrar. Igual yo creé un curso resumen para que ustedes vayan de la mano con él y puedan finalmente hacer su actividad siguiendo el paso a paso que yo les propongo para que toda esa información, esa lista de chequeo que debe ser corta, que debe ser concisa, que debe ser entendible, pues ustedes la puedan realizar de manera fácil y dinámica. ¿Listo? Aquí proponen, lógicamente, que debe estar redactada en un lenguaje sencillo, que debe estar redactada en un lenguaje comprensible y pues tener un buen diseño. Eso es lo que pues, se plantea en esta actividad. Entonces, ¿qué vamos a entregar? Un formato PDF, puede ser Word, y la extensión libre. O sea, cuantas hojas ustedes necesiten hacerlo, lo podremos hacer y entregar. Ahora bien, vamos a ir a la validación de nuestra información. Aquí le voy a mostrar esta imagen. Me confirman si la están viendo. Voy a dejar de compartir. A ver si mejora un poco. ¿Se está viendo mi pantalla allí? No, señora, todavía no. No. Qué raro. No quiere salir pestaña. Vamos a validación de documentos. Allí, allí ya. Ahora sí, Inge. Sí, Bueno, perfecto. ya cargó. Listo. Vale, perfecto. Entonces, miren que nosotros hicimos ya un informe de análisis, ¿cierto? Y tratamos ese proceso de búsqueda de la información, de la evaluación, de la síntesis de las fuentes. Entonces, ya pasamos a este punto 2, que son los instrumentos de medición y de verificación.
Y empieza esto, ya no se los voy a leer yo porque la tarea de ustedes es leer, muchachos, analizar, investigar, copiar, estudiar, profundizar, todas estas herramientas de estudio, material de estudio que se les propone acá en esta validación de documentos. Entonces aquí hay un punto que se llama 2.1 lista de chequeo y aquí empieza a explicar este material de qué manera hacerlo para irlo desglosando paso a paso y qué debemos tener en cuenta en el momento de elaborar esa lista de chequeo. Entonces, estos serían como los pasos, los tips importantes que ustedes deben tener en cuenta para que vayan desplegando, para que vayan realizando su actividad. Entonces, aquí aparece también la determinación del ámbito, que sería como el alcance, que se debe tener en cuenta también el lugar geográfico, cuáles serían las necesidades tecnológicas, el core de la organización, o sea, qué actividad tiene la organización para que nosotros vayamos analizando todas las características de esos procesos, de esos procedimientos, y nos vamos a especializar o enfocar o focalizar todo lo que se necesita realizar cuando eh, tenga unas especialidades o cuando tenga unas características especiales la empresa y de qué manera nosotros ir construyendo ese formato de verificación para que, por ejemplo, en una auditoría, si está la empresa calificada con normas de calidad o calificada con normas de ambiente, entonces ustedes deben tener todo ese marco normativo en la conciencia de entregar esos criterios de satisfacción frente al cliente, que es nuestro evaluador final, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos unas guías de los pasos que nosotros podemos tener en el proceso de verificación. Entonces, para que lo lean, por favor, aquí hay una lista de chequeo en el módulo de registro de usuarios, de qué manera nosotros entregar esa lista de chequeo. Este es el punto final, a este punto es que debemos checar nosotros. Este criterio de actividad. ¿En qué tiempo de respuesta de los procesos es el esperado? Si cumple, si no cumple, si aplica. Entonces ahí es donde nosotros debemos diferenciar cuáles son los requerimientos funcionales y cuáles son los requerimientos no funcionales. En este caso, ustedes pueden identificar este primer punto, qué requerimiento es, funcional o no funcional. Profe, no se ve bien, no sabríamos. ¿No? Dice, el criterio es el tiempo de respuesta en los procesos es el esperado. Es un requerimiento no funcional. Exactamente. Entonces, miren que aquí se ve mejor un poquito, ya lo agrandé lo máximo que pude. Profe, parece que la señal es súper borrosa. Sí, es la señal. Sí, Es profe, la pues ahí señal. Bueno, se alcanza a medio leer. bueno, de todas maneras, yo creé por aquí, con la ayuda de nuestra inteligencia, voy a compartirles un HTML que lo creé justamente para esta actividad. Bueno, menos mal, porque yo quería enviarles esta información, se llama curso completo y con la actividad. Aquí, si ustedes lo abren, denme un segundito. Eh, voy a enviárselos para que ustedes simplemente le den clic, lo descarguen, le dan clic y queda ahí. Ustedes van a tener esa información descargable. Curso completo. ¿No? Descargas. A ver. Me confirman, por favor, si lo pueden abrir, si se les deja ejecutar. Este curso completo, pues prácticamente tiene todo lo que les estoy mostrando. Igual ustedes van a poder explorarlo desde sus
el material de curso desde sus equipos para que lo vayan viendo de forma... Sí, profe, ahí se permite ver el HTML. Ah, bueno, perfecto. Bueno, menos mal. Entonces voy a dejar de compartir aquí y ustedes, se los voy explicando. ¿Vale? Perfecto. Entonces dice curso taller autogestionado, ¿cierto? ¿Qué dice? Diseño de instrumentos para verificación de artefactos de software. La idea con este taller es que ustedes lo vayan siguiendo y vayan estudiando el material propuesto. Entonces aquí aparece según la triple E, que son las pruebas de software, que verifican el comportamiento de un sistema mediante casos de pruebas seleccionados para comprobar si cumple o no cumple con estos requisitos esperados. Todos los programas, todos los proyectos, todos los desarrollos tienen y van de la mano sí o sí de los requerimientos. Los requerimientos son unos puntos clave, son el paso a paso, es la ruta, es nuestro mapa de navegación prácticamente para nosotros. Desde allí no podemos estar ni a derecha ni a izquierda, tenemos que tener ese rumbo fijo que es el que nos da los requerimientos de nuestro software, porque de allí partimos desde la base de datos, desde la estructura de nuestra base de datos, desde los componentes de nuestro modelo de entidad-relación, desde del almacenaje o el almacenado de esa base de datos y la conexión con nuestro dashboard o con nuestro frontend, ¿cierto? Si todo lo que interactuamos como usuario desde nuestro frontend efectivamente se está afectando a nuestra base de datos y de qué manera estamos haciendo la relación de módulo a módulo frente a la integralidad del software que debe tener. Entonces, por eso es tan importante estos conceptos. En los conceptos que trata este material y nuestro componente frente al desarrollo de la actividad son los componentes de conceptos de la verificación, la validación, la calidad y el artefacto. Acuérdense ¿qué es una verificación? ¿Qué será nuestra verificación? ¿Mm? ¿O para qué hacemos nosotros ese punto, ese concepto de verificar? Tema de usuarios, ¿Cómo? con respecto a los usuarios. Con respecto a lo que nosotros estamos planteando en nuestro software, desde nuestros requerimientos. Yo ¿Para creo qué que es verificamos? yo creo que es como más bien para saber si el software tiene futuro, o sea, si de verdad el producto que estamos construyendo es viable, es correcto. Exactamente, en otras palabras, verificamos para qué, para hacernos seguros de que ese sistema que nosotros estamos construyendo, pues va a hacer exactamente lo que nuestro cliente quiere que haga, ¿cierto? No es lo que nosotros nos queramos inventar, no, sino que haga lo que ese cliente necesita porque tiene una problemática y nosotros se la estamos desarrollando o solucionando. Por lo tanto, ese sistema debe hacer exactamente lo que tenga que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que estamos desarrollando un sistema para registrar empresas, ¿cierto? Entonces, el requisito dice que el sistema debe registrar el nombre, el sistema debe registrar el NID, el sistema debe registrar el correo electrónico de la empresa, porque estamos registrando empresas, ¿cierto? Entonces, nosotros ¿qué vamos a verificar? Pues que efectivamente se me almacene en nuestra base de datos el NID, se almacene el correo, se almacene, ¿qué más dije? Bueno, todos los datos de entrada que mi cliente necesita para fortalecer el almacenamiento desde la base de datos, ¿cierto? Entonces, si se almacena esa información correctamente, nosotros vamos a la base de datos y efectivamente en ese registro le damos guardar y vamos a la base de datos y nos damos cuenta que sí, guardó, entonces está cumpliendo ese requisito.
Eso es lo que estamos haciendo en palabras normales, ¿cierto? Pero si de pronto llegase a presentar un error, entonces resulta que nosotros registramos, ingresamos esa información, pero quedó por allá en el limbo porque nos vamos a la base de datos y no nos damos cuenta que la base de datos está vacía y que no pasó. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué error tenemos allí? ¿Ustedes qué creen? Mm, Ese es un tipo de error del servidor, debido a que el servidor no hizo llegar correctamente la información hasta el base de datos. Exactamente, es un de conexión. No está haciendo la conexión desde mi frontend a mi backend. Entonces, no está haciendo conexión a mi base de datos. Entonces, sí, tenemos un hallazgo allí que sí o sí tiene que corregirse porque no le podemos entregar ese software al cliente, ¿o sí? No, ¿cierto que no? No, No. señora. Listo. Entonces la verificación, para eso se hace la verificación, porque es uno de los puntos fundamentales que ayuda a mejorar la calidad del software, a reducir los errores de entrega, a evitarnos reprocesos y, lo más importante, pues a satisfacer esas necesidades de nuestro cliente. Por lo tanto, si el cliente ve que nuestro software está perfecto, pues, está perfecto, digámoslo así, pues porque nosotros tenemos que hacer todas esas previas pruebas, esas previas, para que en el momento de entregarse al cliente, pues esté el 98% sin errores, ¿cierto? Entonces eso va a incrementar, ¿qué cosa? Pues la confiabilidad de nuestro sistema. Van a decir, no, es que el aprendiz este aprendiz es un genio, es un desarrollador porque me entregó ese sistema perfecto casi. ¿Listo? La verificación y la validación son conceptos diferentes, ¿cierto? ¿Qué es la verificación y qué es la validación? ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos conceptos? Que es importante que lo identifiquemos. Inge, creo yo que es una mientras se está construyendo y la otra cuando ya se ha terminado de realizar el producto. Eh, sí, 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 sí. Dame un ejemplo. Este tendría que ver como con la fase de prueba o algo así, profe. Sí, 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 claro que sí. Por ejemplo, en la verificación nosotros podemos decir eh, un formulario. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una compra y vamos al supermercado, ¿cuáles serían o cuáles son los datos que a nosotros nos preguntan siempre? El documento de identificación. Exactamente, el documento de identificación. ¿Y qué pasa si nosotros no estamos registrados? Pues inmediatamente nos preguntan, ¿cierto? ¿Y será que ustedes se quieren registrar? Y entonces empiezan a solicitarnos unos datos de entrada. Entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada? Por ejemplo, el formulario, pues el formulario previo pues tiene que tener todos esos campos requeridos para que la cajera empiece a llenarlos, ¿cierto? ¿Y cuáles serían esos campos requeridos? Pues el número de la cédula, el nombre completo, el correo electrónico, ¿qué más nos preguntan? El teléfono, número de teléfono, ¿cierto? Y a partir de allí se genera pues una cantidad de movimientos dependiendo de las veces o la frecuencia que nosotros asistamos o que nosotros vayamos a ese supermercado, por decir algo. Entonces estamos construyendo un historial de, eh, de acciones como usuario. Entonces, y la base de datos empieza a almacenar correctamente toda esa información. A partir de nuestro número de cédula, pues no solamente ellos conocen nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro correo electrónico, sino que ellos van a conocer, ¿qué más? Como los artículos que compra o algo así.
Exactamente, van a conocer cuáles son los productos que me gustan, cuáles son las ofertas que compro regularmente, qué días asisto regularmente. Entonces, unos patrones, ellos van identificando unos patrones de asistencia, unos patrones de compra, un monto establecido por mes, por decir algo, de mis gastos o de mis compras allí. Entonces, miren que todo eso va conectadito de un almacenamiento de esa información a través de un registro o de un formulario que construyen ellos correctamente frente a, o como los datos de entrada frente a los datos de salida. ¿Qué necesito yo como programador? Saber y estar seguro. Ah, pues cuáles van a ser mis datos de entrada y cuáles van a ser mis datos de salida, ¿cierto? O sea, de qué manera nosotros vamos a utilizar esos botones que van a ser mi funcionamiento, ¿cierto? De qué manera voy a almacenarlos correctamente, toda esa información en la base de datos y de qué manera esos botones van a funcionar y van a accionar. Entonces, la verificación es eso, es el conjunto o es, es como la respuesta. ¿Será que estamos construyendo bien este producto? Entonces, ¿será que el formulario que nosotros tenemos aquí nos entrega realmente lo que nosotros queremos? Esa es la verificación. Y ya la validación es que el sistema sí satisface a las necesidades del usuario. O sea, es como ya lo que nosotros venimos llamando como la funcionalidad para la organización o para la empresa como tal, ¿cierto? Es como la calidad, o sea, sí efectivamente estamos siendo o estamos brindando una satisfacción, esa sería mi validación. Entonces miren que son dos conceptos completamente diferentes, que no los podemos confundir, ¿vale? Entonces vamos al módulo 2 que aparece allí como artefactos del software. ¿Qué comprendemos nosotros por artefactos? Ya lo tenemos claro, ¿cierto? En la primera actividad que ya hicimos. O busquemos allí en Google rápidamente y quién me ayuda a recordar qué es un artefacto. Un artefacto de software es cualquier producto tangible o intangible creado durante el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones que sirve para construir, documentar o gestionar el sistema. Exactamente, muy bien. Ese sería nuestro concepto. Hay que tenerlo ahí clarito. ¿Cuáles serían entonces los artefactos de análisis que nosotros debemos tener clariticos? Que yo les decía que ese va a ser nuestra ruta, nuestro mapa, nuestro paso a paso a seguir. Los artefactos Los de análisis. los requerimientos, Exactamente, los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales. Y a partir de allí vienen otros artefactos que nos van a ayudar a identificar, a modular cada uno de los espacios de nuestras cajitas que vamos encontrando, que vamos a ir implementando en nuestro programa, que serían nuestras historias de usuario, que serían nuestros casos de uso, ¿cierto? Todos esos son artefactos de análisis, lo que es los requisitos o requerimientos funcionales, no funcionales, historias de usuario y casos de uso, no hacen parte de esos artefactos de análisis. Y los artefactos de diseño que ustedes ya han planteado y han hecho varias actividades de diseño, ¿cuáles serían? ¿Qué diagramas han construido ustedes hasta el momento? ¿Cuáles son los diagramas que ustedes han realizado? Por ejemplo, en bases de datos, ¿qué diagramas han hecho? Modelo entidad-relación. Exactamente. Ese es uno de tantos diagramas que ustedes deben construir. Está el modelo de base de datos o el modelo de entidad-relación o modelo relacional.
¿cierto? Está el diagrama de casos de uso, está el diagrama de clases, están los diagramas UML. Entonces, todo lo que tiene que ver con diseño son los artefactos de diseño. Y nos falta entonces los artefactos de construcción que debemos tener también muy claros, que es que los artefactos de construcción, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esos artefactos de construcción? Ahí es donde está el código fuente, el tema de Es, interfaces. ajá, exactamente, muy bien. El código fuente, los formularios, las interfaces y las APIs, ¿no? Listo. Y los artefactos de documentación, ¿cuáles Mm, serían? Manuales técnicos y manuales del usuario. Muy bien, excelente. Entonces, los artefactos de documentación es todo lo que tenga que ver con manuales de usuario, manuales técnicos y las guías de instalación, porque esas guías de instalación también muchas veces no las incluyen en los manuales, sino que las hacen independientemente. Esas guías de instalación también se deben tener en cuenta y en esos artefactos de documentación y estos artefactos, todos los que hemos mencionado, pueden ser evaluados mediante pues unos instrumentos de verificación que uno como desarrollador pues debe hacerlo. Y hay empresas que están, que son especializadas para hacer ese tipo de trabajo, ¿cierto? Entonces vámonos ahora al módulo 3 que son los instrumentos de verificación. ¿De qué manera nosotros podemos hacer un instrumento de verificación? ¿Listo? Que es nuestra evidencia principal de la actividad. Y los instrumentos de verificación son las herramientas que nos van a ayudar o que nos van a permitir comprobar si esos requisitos que nosotros pusimos al principio o esos criterios que nosotros definimos en esos requerimientos, si efectivamente se están realizando, están funcionando o no están funcionando, ¿cierto? Y uno de los instrumentos que más utilizamos nosotros es la lista de chequeo, que es como la más fácil de hacer, ¿cierto? ¿Qué es una lista de chequeo? ¿Quién me puede decir qué es una lista de chequeo? ¿Quién no ha hecho una lista de chequeo en algún momento? ¿Qué será una lista de chequeo, muchachos? Para mí es como una verificación paso a paso de alguna actividad o algo que se va a desarrollar, donde puede identificar uno el estado digamos, de los ítems que deba cumplirse, ¿no? Exactamente, muy bien, eso es. Dame un ejemplo de que se te ocurra. Bueno, para mí, por el caso, por ejemplo, de un diseño, presentar un Ujú, diseño de lo que sea, pues inicia ajá, uno eh, primero pues con una documentación o una eh, información primaria secundaria, después de eso un análisis, después de eso elaboras un diagnóstico, ujú, después de eso haces como la propuesta de una posible solución y pues finalmente ya elaboras como tal el diseño, ¿sí? Entonces pues cada sí, etapa de estas en mi lista de chequeo debo, digamos que aprobarla para seguir a la siguiente. exactamente. Muy bien, excelente, muchas gracias. Vale, entonces, una lista de chequeo generalmente nosotros pues debemos tener el primer ítem, por decir algo, o el criterio de la actividad, como tú lo dijiste, ¿cierto? Que el criterio de la actividad sea que el sistema debe validar usuario y contraseña. ¿Listo? Ese sería nuestro criterio o nuestra pregunta. ¿Será que el sistema valida usuario y contraseña? ¿Y cuáles serían las posibles respuestas? ¿Habrá múltiples respuestas? Pues es dependiendo el proyecto, ¿no? Porque hay proyectos donde no hay necesidad de registrarse para la funcionalidad de ese, sí, de la página o del Eso. aplicativo. Entonces, Ok. si requiere un registro ya, digamos, en una página de compras, pues obviamente ahí Ajá. es donde uno tiene que tener su usuario y su contraseña. Si no Ajá. requiere registro solamente para hacer visualizaciones, pues no aplicaría.
Excelente, excelente respuesta. Pero entonces, ¿de qué depende? Pues depende del proyecto como tal a que va enfocado, a la De- solución que se esté dando, o Exactamente. si es más de visualización, compras, o sea, depende realmente el proyecto a lo que vaya enfocado. Entonces ahí es donde se determina si cumple o no cumple o no aplicaría un registro. Ok, y ese depende de lo que se haya aplicado, ¿qué es? Depende de los requerimientos. Volvemos al punto inicial en donde partimos. Depende de los requerimientos. Bien, pero esta respuesta, bueno, digamos que este requerimiento que estamos estudiando y balanceando aquí dice que el sistema debe validar usuarios y contraseñas. Entonces, como estamos haciendo es una lista de chequeos, ¿cierto? Nuestro ítem va a ser el ítem primero y nuestro criterio de actividad es ese justamente en la pregunta, ¿el sistema valida usuarios y contraseñas? Si nosotros previamente decimos que el requerimiento debe validar usuarios y contraseñas, ¿cuáles serían las posibles respuestas en el momento de probarlo? Si cumple o no cumple. Eso, exactamente, no tenemos más. O cumple o no cumple. Entonces, para eso es un criterio o una lista de chequeo que va a ser mi instrumento de medición para saber si cumple o no cumple, o si definitivamente a veces también puede aumentársele uno que dice que no aplica, o si cumple, si no cumple, o si en ese caso pues no aplica la verificación, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos establecer primer ítem, segundo ítem, tercer ítem y cada uno de los ítems va a ser como una pregunta en la cual nosotros vamos a validar si todo lo que nosotros estamos verificando cumple o no cumple. Entonces, ese va a ser nuestro instrumento de verificación. Vamos entonces ahora al módulo 4, que Una pregunta, profe. ajá, Una pregunta. ¿En qué caso habría, digamos, que un criterio de actividad que no aplicara? O no sé cómo. eh, por ejemplo, cuando lo que dijo el compañero aquí, el requerimiento es no registrarse. O sea, el aplicativo no necesita que yo me registre. Yo puedo utilizar el aplicativo sin registro. Entonces allí la pregunta sería, ¿será que el sistema valida los usuarios y contraseñas? Pues allí sería, no aplica, porque no me está obligando a que yo tenga una validación con usuario y contraseña, ¿sí? Entonces ahí no aplicaría. Depende de los requerimientos. ¿Sí me hago entender? Es como decirlo, ingresar a una página como Adidas. Tú ingresas, visualizas el contenido, pero no necesitas registrarte. Ahí no aplicaría un registro. Exactamente. A menos de que ya vayas a Exactamente. hacer una compra, realmente Ujú. ya ahí sí aplicaría el registro. Exactamente, exactamente. Pero entonces esos criterios de verificación lo hacemos nosotros a partir de nuestros requerimientos. Por eso es importante pensar y ser coherentes a lo que mi desarrollo debe eh, puntualizar, debe llegar, ¿no? O sea, a lo que mi desarrollo pues debe realizar efectivamente. Entonces, si eso está siendo coherente, entonces yo a través de esas preguntas yo puedo irme validando a mí misma el desarrollo frente a esos criterios de satisfacción que el cliente o que el mismo sistema pues debe realizar. ¿Listo? Vale, entonces vamos al módulo 4 que es la construcción de criterios. Profe, disculpe, está compartiendo pantalla, no se ve. No, pues porque yo les di el HTML para que ustedes lo fueran siguiendo. ¿No lo están siguiendo? Sí, señora. Ok. Ah, sí, Sí, aquí voy sí, a mirar. de mi parte lo voy Bueno, siguiendo, profe. Sí, yo dale, también. entonces voy a tratar de compartir a ver si no le sale pixelado. Yo voy en el punto 4. ¿Sí les aparece allí? ¿Sí lo están viendo? Bueno, el módulo 4 dice construcción de criterios. Entonces, a veces eh,
lo que estábamos hablando hace un ratito. Entonces, un error que casi siempre se comete es pensar que cualquier pregunta sirve, ¿cierto? Cualquier pregunta me sirve dentro de esa lista de chequeo. Y ese es un error gravísimo, porque esos criterios de evaluación pues tienen que ser, como les decía yo, coherentes y deben ser claros para que no haya lugar a una confusión o a una malinterpretación, ¿cierto? Para poder que nosotros pues efectivamente en la respuesta que nos dé el cliente o en la respuesta que nosotros estemos validando, pues yo pueda con efectividad saber que es medible y que es verificable, ¿cierto? Por ejemplo, cuando en nosotros, en los criterios funcionales vamos a evaluar lo que hace el sistema y el sistema dice, ¿permite registrar al usuario? Entonces la pregunta, ¿permite editar información? ¿Permite eliminar registros? ¿Cierto? Esos criterios de seguridad que evalúan, ¿qué evaluaríamos? ¿Qué evaluarían? Por ejemplo, esas tres preguntas, ¿qué evaluarían? Acorde a lo que tenemos allí en estas funcionales. Cuando hablamos de funcionales, ¿qué evalúa? Pues yo opino que en el tema de seguridad validaría pues como los roles de administración en caso de si es usuario, si es un administrador del servidor, pues supongo que es más sobre ese tema. Exactamente, es que mire que aquí simplemente estamos desglosando, que hay criterios funcionales, hay criterios de seguridad, hay criterios de rendimiento, hay criterios de confiabilidad. Entonces miren que nosotros pues tenemos que tener muy en la mira toda esta cantidad de criterios, no solamente los funcionales, sino también los de seguridad, lo que tú estás diciendo, sino también los de rendimiento, el tiempo de respuesta, sino también la confiabilidad, que es la pirámide de la información de nuestro sistema de información, que hace parte de esos tres pilares de la integridad, la seguridad, el acceso a nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, los primeros que yo les decía, por ejemplo, el registro de la empresa, el registro, la edición de la información o la modificación de la información, la eliminación de los registros, hace parte de esos criterios funcionales lógicos, pues que mi sistema debe hacer, ¿cierto? Ya los criterios de seguridad, como bien tú lo dijiste, excelente, son los sistemas que me permiten hacer eh, ese... esa identificación de qué rol, cuál es el perfil de este usuario, qué rol está cumpliendo este usuario, o de qué manera estoy haciendo mi encriptación o la autenticación de mi registro, ¿cierto? Y los criterios de rendimiento, los que ustedes ya conocen, la velocidad, la eficiencia, si responde en menos de 3 segundos, en menos de 2 segundos, dependiendo del requerimiento que yo tenga. Porque el requerimiento dice, no, no me importa pues que se demore porque el reporte se va a demorar más de 3 segundos. Pero una respuesta más de 3 segundos a mí me parece pues que es demasiado demorada, ¿cierto? Entonces, casi siempre debe ser menos de 2 o de menos de 3 segundos. Y los criterios de confiabilidad es ya lo que nos respalda a nosotros la información que yo les comentaba en la base de datos. Entonces, ¿será que ese historial, será que esa base de datos me guarda todo el historial de todo el mes o se me va a ir, eso va a ser volátil y cada mes está borrando la información y no me permite a mí como empresa hacer un análisis, una analítica de esos datos de entrada por un periodo mucho más largo para poder yo confrontar esos criterios de patrones, ¿no? Esos patrones, si esta cliente le gusta eh, comprar los miércoles porque hay promociones en la parte de verduras o en la parte de carnes. Entonces, ese portafolio de servicios que yo me
tengo que entregarle al cliente, pues debe ser acorde a esos patrones que yo tengo almacenados en mi registro, en mi base de datos y poder hacer ese análisis. Pero resulta que esos patrones se me van, esa información se me va perdiendo, se me va eliminando, se me va eliminando. Entonces, ahí esos criterios de confiabilidad están fallando. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos criterios para poder nosotros evaluar si efectivamente esa información o se recupera o se puede recuperar o se le puede dar de pronto un manejo diferente o si estamos haciendo copia de seguridad y con esa copia de seguridad validamos la información o de qué manera estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, esos criterios de confiabilidad también son importantes incluirlos allí. Finalmente, los criterios de infraestructura. Cuando nosotros evaluamos todo eso, todos esos aspectos pues, técnicos, frente al hardware o frente a las arquitecturas que nosotros necesitamos o requerimos para que nuestro sistema funcione perfectamente, ¿cierto? Es así. Ahora nos vamos al módulo 5, que es el ejemplo de los ejemplos desarrollados, que estos criterios pues nos pueden servir para poder llegar a los hallazgos y las observaciones. ¿Listo? Estos ejemplos desarrollados, estamos tomando el ejemplo de los registros de empresas, ¿cierto? Entonces, aquí hay unas preguntas, ¿cierto? Vamos a generar una lista de chequeo con todas estas preguntas. Permite registrar empresas, valida los campos obligatorios, evita los registros duplicados, almacena correctamente los datos, permite consultar registros, permite modificarlos, ¿sí? Son 10 preguntas aquí que tenemos. Entonces, estas preguntas efectivamente me llevan a validar un criterio, sí o no. O sea, son tan claras y son tan efectivas que yo en algún momento yo puedo distinguir el criterio fácilmente. O hay preguntas que me permiten dualidad, o sea, una respuesta dual. Miren que no, ¿cierto? Son preguntas muy concretas y muy claras. ¿Permite registrar empresas? ¿Cuál sería la respuesta? Pues sí o no, ¿cierto? ¿Valida campos obligatorios? Sí o no. ¿Evita duplicados? Sí o no. Entonces, las preguntas tienen que ser tan bien planteadas, tan bien formuladas, que no me permitan 3 respuestas, 4 respuestas, sino las concisas. O es sí o un no, o de pronto el no aplica. ¿Listo? Aquí aparece entonces bueno, lo de las APIs. Los criterios podrían ser en una API, a ver, pues eso, ¿no? Lo que dice allí la API, retorna los resultados o está bien, la clave está configurada. Que últimamente esas aplicaciones en esas claves sí que molestan y empiezan y que mándele un código de verificación, sí, pero bueno, hay que hacerlo, ¿cierto? O se controla esa pérdida de conexión. Y otra que es importantísima, definitivamente esos resultados almacenados sí me están apareciendo en la base de datos, que ese es un criterio de validación, un punto súper clave, porque cuando a nosotros nos entregan esos proyectos y estamos todo el equipo de evaluadores allí, lo primero que hacen ellos o nosotros es verificar, ok, listo, por ejemplo, un inventario. ¿Cuántos productos tiene de jabón? Entonces, profe, hay 10 productos. Hagamos una compra y hacemos todo el proceso, ¿no? Entonces, hagamos una compra, listo, cuánto vale, cuánto es el total de la factura. Vámonos a la base de datos a ver si efectivamente ese stock se movió o no se movió. ¿Listo? Entonces, esos resultados esperados, pues son los criterios que a mí me permiten evaluar ese funcionamiento integrado, ¿cierto? De todos los módulos, porque hace parte, esa compra hace parte del inventario, hace parte de la cuantificación de mis ganancias, hace parte
¿sí? De todos los módulos que están integrados. ¿Eso se entiende? Y eso es pues, lo que pretenden las API, las consultas. El módulo 6, hallazgos y observaciones. El módulo 6 dice que tiene que ver cuando nosotros aplicamos una lista de chequeo, vamos a encontrar como situaciones, situaciones que nosotros vamos a registrar, ¿cierto? O situaciones en las cuales nosotros nos damos cuenta de algo. O sea que hay una hallazgo. Cuando va el auditor a la empresa y todo el mundo empieza a comerse las uñas porque está el auditor aquí, y entonces estamos en un proceso de norma de calidad y entonces el auditor empieza a ver los formatos y los procedimientos y resulta que él empieza por allá a decirle a cada uno cuál es el proceso, cuál es el procedimiento de esto y eso, y por allá se encuentra un hallazgo, ¿cierto? Entonces, esos hallazgos pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero lo más importante es que son qué. ¿Para qué es un hallazgo? ¿O para qué se llama un auditor? A que encuentre posibles hallazgos. Pues es con el fin de generar la intervención de ese hallazgo, de modificarlo o implementar una Ah, mejora. exactamente, por prevención, ¿cierto? Entonces, un hallazgo puede ser o positivo, negativo o preventivo, ¿cierto? Entonces, el hallazgo uno podría ser, un ejemplo, el sistema almacena correctamente la información. Allí es positivo o negativo. Positivo. Positivo, exactamente. Un hallazgo 2, no existe la validación de registros duplicados. Ahí sería positivo o negativo. 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 La API presenta, por ejemplo, tiempos de respuesta superiores a los 4 segundos. ¿Mm? Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque dijimos que era, creo que de 2, ¿no? Entonces, miren que cada uno de esos hallazgos que nosotros vamos encontrando y que vamos a utilizar, y que vamos a ir colocando pues aquí, esos hallazgos deben acompañarse de una recomendación de mejora. Entonces, allí encontramos entonces el módulo 7, que es la práctica guiada. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a diseñar esa lista de chequeo aquí les estoy pidiendo yo 10 criterios como para ser concreta, y van a diseñar un dashboard con 10 criterios y van a diseñar una lista de gestión de usuarios con 10 criterios. ¿Listo? Y vamos a hacer estas 3 punticos. Entonces, una empresa desarrolló y vamos a hacerlo con este ejemplo. Una empresa desarrolló un sistema con un registro de empresas, Nets, Dashboard, Google Place, APIs, campañas, WhatsApp, gestión de usuario. 1, diseñe la lista de chequeo por cada módulo. Miren que acá aparecen todos los módulos. 2, registre observaciones. 3, emita conclusiones. ¿Y dónde está el formato de la lista de chequeo? Para entregar, pues sería esta. Esto es lo que ustedes me van a entregar a mí con la tabla de hallazgos y con un informe final que debe tener introducción, objetivo, artefactos, resultados y conclusiones. ¿Listo? ¿Qué van a comprobar? Pues va a comprobar la funcionalidad, va a comprobar la seguridad, el rendimiento, todos los temas que hemos tratado en este cursito. La usabilidad, la integridad, la información en cada uno de los artefactos evaluados y todos estos formaticos diligenciados. Entonces ustedes lo que van a hacer es tener en cuenta todo esto que vimos, todo esto que tienen aquí en este HTML, y van a generar estos formaticos ya llenos con lo que ustedes les parezca pertinente para entregar. Lo pueden hacer, es más, lo pueden hacer me gustaría más que lo hicieran desde su proyecto. Pero si quieren hacerlo desde ese ejemplo que se les da ahí mismo, también lo pueden desarrollar, no hay problema. ¿Alguna pregunta para con esta actividad? No, señora. De mi parte no, profe. ¿Está claro? Sí, señora.
Bueno, chicos, esa es la actividad que vamos a desarrollar entonces en esta semana. Espero que me la entreguen, que trabajen en ellas, que trabajemos en las que ya hemos visto para que no se les acumulen actividades. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Esta sesión concluye en este momento. Si tienen algunas dudas, inquietudes, me pueden levantar la manito. Henry. Profe, buenas noches, disculpe, Merced no ha subido la clase del 14. El 14, Del bueno, 14. de la semana antepasada. ¿Cómo que no? ¿Seguro que no? No la veo. Henry, recuerda que la Eh, semana pasada la mayoría de profes o instructores no realizaron las sesiones ah, por el tema claro, claro. de el No, la sismo. antepasada, compañero. Ok. La antepasada fue de dudas, preguntas e inquietudes, ¿se acuerda? Que hicimos una sesión de dudas e inquietudes. Yo lo que subí fue el resumen, pero no subí pues la sesión porque fueron preguntas de una clase que yo ya había orientado, Ah, ok, profe. ¿sí? Sí, pues no Entonces, bueno, aparece, pero esa es mi pregunta. pero sí aparece el resumen. Mira bien y me confirmas, por favor, porque debe estar allí el resumen de la clase. Esta sí tengo que, obviamente, mañana en la mañana ya la van a ver. Yo por lo regular siempre les comparto cuando la subo y les informo. Ya está subida la sección. ¿Listo? Vale, Henry, me confirmas, por favor. Si no es el resumen, me confirmas y entonces lo subo nuevamente. Ok, profe. Así que Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos, feliz resto de Vale, semana. igualmente. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Feliz Gracias, noche. profe. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Dije buenas noches. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Bien, Inge. Y su merced, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios, sí. Oh, Inge, una pregunta. ¿Los módulos son los LEDs, dashboards, Google Please App y campañas de WhatsApp? Ay, no te entendí. Se Es que distorsionó la voz. ya me escucha. Sí, sí. Listo. Es que dije que la lista de chequeos por cada módulo. Los módulos son los Ajá, LEDs, dashboards, Google Please App ajá. y campañas. Ah, ok, ¿son esos? Si quieres hacerlo siguiendo ese modelo, lo puedes hacer. Si no, si tú no vas a utilizar, por ejemplo, en tu proyecto eso, pues puedes hacer tu proyecto para que pues tenga una lógica, una dinámica desde tu proyecto, para que no te compliques. Lo puedes hacer Ok. tal como lo se propone o desde tu proyecto. ¿Listo? Ok, Inge, muchísimas gracias. Que tenga una excelente noche. Vale, Hugo, muchas gracias igualmente.